Anexión de Crimea y conflicto Rusia-Ucrania. Para comprender mejor la problemática, es necesario conocer los antecedentes de Crimea, una región que formaba parte de la URSS y después de la Segunda Guerra Mundial fue cedida en 1954 a Ucrania. Así, en las elecciones presidenciales del 2004, inició una serie de conflictos políticos ante las posturas prorrusas o anti. En ese año, el prorruso Viktor Yanukovych se llevó la victoria, pero la población que apoyaba a la Unión Europea comenzó con un conjunto de manifestaciones conocidas como Revolución Naranja, que lograron la impugnación de las elecciones ante la Corte Suprema y realizando nuevas elecciones que dieron por ganador a Viktor Yushchenko, cuyo discurso apoyaba a la Unión Europea. En los 3 años siguientes su mandato estuvo lleno de crisis políticas y en 2007 se estableció la cohabitación con Viktor Yanukovych como primer ministro, teniendo 2 representantes, uno prorruso y otro que empatizaba con la Unión Europea. Para 2010, Viktor Yanukovych ganó las elecciones presidenciales, reabriendo el debate sobre la posición de Ucrania con respecto a Rusia y a la Unión Europea. Вы сказали, вроде бы как бы работали в этом направлении. Мы тут, щоб до вас, що Україна це дійсно Європа. Rusia insistió en la adhesión de Ucrania a la Unión Aduanera, amenazando al país con medidas restrictivas a las importaciones, que fueron efectivamente adoptadas a partir de 2013, basándose oficialmente en la existencia de motivos sanitarios, como relató el New York Times en su artículo Chocolate Factory Trade War Victim. En noviembre del mismo año, Viktor Yanukovych renunció a la conclusión del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, provocando una ola de manifestaciones pro-Unión Europea en el país, mientras que un acuerdo estratégico fue firmado en diciembre de 2013 con Rusia. Las manifestaciones se intensificaron, así como también la represión por parte del gobierno, provocando a principios de 2014 decenas de heridos y fallecidos. Сразу, чтобы даже никому повадно не было. Но реакция оказалась обратная. El 22 de febrero de 2014, el Parlamento destituyó de facto a Viktor Yanukovych. El Parlamento de Crimea decidió organizar un referendo sobre la independencia de Crimea en mayo de 2014. El 11 de marzo de 2014, el Parlamento de Crimea declaró la independencia de la República Autónoma, adelantando el referendo al 16 de marzo para obtener la aprobación de la población. Esta pronunciación ya no solo sería sobre la independencia de Crimea, sino también sobre su integración a Rusia, que ya había aceptado la solicitud previa a las autoridades locales, aun cuando los decretos adoptados por el Parlamento de Crimea fueron declarados contrarios a la Constitución ucraniana según el Tribunal Constitucional de Ucrania. El 21 de marzo de 2014, la región de Crimea ha sido considerada por Rusia como parte integral de su Estado. Frente a estos actos, se desencadenaron una serie de reacciones de diferentes estados y organizaciones internacionales para denunciar el carácter ilícito del referéndum y condenar las acciones de Rusia. Conflicto Ucrania-Rusia. En 2019, después de las declaraciones del presidente Volodymyr Zelensky, donde se inclinaba hacia la Unión Europea y buscaba integrarla a la OTAN, esto alertó a Putin movilizando en abril y marzo alrededor de 100.000 soldados a la frontera con Ucrania, causando un conflicto diplomático que fue escalando. Sin embargo, el Kremlin aclaró que la movilización de sus tropas no amenazaba a nadie. Uno de los motivos de este conflicto son la posición geográfica de Ucrania y su relevancia para Rusia. Por Ucrania pasa un conjunto de gasoductos que distribuyen el 37% del gas importado a la Unión Europea, el 87% del gas exportado por Rusia y representa un 3.8% del PIB de Ucrania. Rusia declaró que el ingreso de la OTAN al país vecino representa una invasión a su espacio vital y pide que Georgia y Ucrania no ingresen a estas instituciones. De momento, estas son algunas de las sanciones que ha recibido Rusia: congelación de activos, exclusión del Sistema Nacional de Pagos, restricción de exportaciones y la salida del G7. Este conflicto geopolítico ha causado grandes pérdidas para ambos países, pero las sanciones más importantes se las ha llevado Rusia. ¿Cómo afecta en las relaciones internacionales? Este conflicto ha provocado un pánico internacional. Los ataques podrían no provocar una recesión global, ya que en total los dos países suponen menos del 2% del Producto Interno Bruto del mundo. Sin embargo, el conflicto amenaza con causar daños económicos en algunos países e industrias de América Latina. Según la doctora Kenda López, este conflicto podría causar un desabasto en la canasta básica de Latinoamérica.